A ver, les voy a pedir que si pueden prenderse las cámaras porque vamos a tratar de interactuar un poco con los trabajos prácticos. Nicolás, ahora que veo, estuve revisando el mail hace un rato y vi que me habías mandado un mail, Nicolás Ganim, me habías mandado un mail. Bueno, Sí, correcto. Después tranqui. lo vi hace media hora. Va, no, media hora antes de empezar la clase. Ahora si querés No hay después lo problema. charlamos. Y si no te lo contesto después de que termine la clase. Sí, después. Te pido que me disculpes. Bueno, les pido por favor que prendan las cámaras porque vamos a tratar de interactuar. Hola Lucía, ¿cómo estás? Primero, no tengo cámara ni micrófono, bueno, está bien. De todos modos, haya quien no pueda tener cámara o micrófono, lo que les pido es que interactúe en forma escrita. Es muy importante este ejercicio que vamos a hacer hoy y la semana que viene vamos a repetirlo también con algún otro trabajo práctico que les voy a mandar el fin de semana. Por lo siguiente, vieron que los exámenes van a tener que ser virtuales, ¿sí? Ya salió una resolución por parte de la facultad que por todo el tema del COVID no se va a poder hacer el examen presencial como estaba originalmente establecido. La verdad que nosotros estábamos muy ansiosos de poder hacerlo presencial. Está bien, Florencia, no te preocupes. La cátedra lo que ha resuelto es preferir los exámenes orales. Así que nosotros vamos a tomar examen oral. El día 29, seguramente arrancaremos a la mañana temprano, tipo 9:30, 10, y lo vamos a desarrollar a lo largo del día. Todavía no he hablado con el resto de los docentes para coordinar el horario, pero tengan presente que va a ser un examen oral, que lo vamos a hacer seguramente a través de Zoom, y si la facultad no nos provee Zoom, que alguna vez ha pasado, lo haremos a través de videollamada de WhatsApp. No se preocupen que ya lo vamos a coordinar, eso no tiene ningún inconveniente. ¿Qué dice? Pero el mío es un lío. Bueno, los problemas personales puntuales los vamos a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando con la modalidad. Hoy en día igualmente, a ver, ¿qué dice acá Alejandra? Profe, el mío es un lío, aparezco por Zoom en la compu y estoy en el celu, no sé instalar esto. Bueno, la verdad que no te puedo ayudar, no te puedo ayudar mucho. La idea es la siguiente, el examen va a ser oral. Sí, Isabel. No, es que yo nunca entré a un examen oral por Zoom. Es muy sencillo. Nosotros si lo hacemos por Zoom, le vamos a proveer un link como el que tienen ustedes para acceder a la clase. La única diferencia es que ustedes, en la medida que ustedes van a quedar en una sala de espera. O sea, ustedes van a haber entrado, pero van a quedar en una sala de espera. Y nosotros los vamos a ir admitiendo a medida que los vayamos incorporando para tomarles el examen. Así como muchas veces nos ha pasado a todos los que rendíamos oral en forma presencial, de estar sentado afuera esperando que te llamen, acá es lo mismo, nada más que por Zoom. Gracias. Y si lo hacemos a través de una videollamada, que lo hemos hecho también, en ese caso, la videollamada es individual. O sea, yo hago un grupo con el otro, se hace un grupo con el otro docente y se los va llamando. Para eso vamos a hacer una lista previa, un grupo, no se preocupen. Lo vamos a organizar, pero es bastante sencillo de entender. Y si es por Zoom, es infinitamente más fácil porque ustedes quedan en sala de espera y nosotros vamos admitiendo a medida que los vamos haciendo pasar. Así que ahí no hay lío, ¿sí? Profesor, una consulta. Por orden de la Secretaría de la Universidad, ¿todos los exámenes son por Zoom y vía oral? No, son virtuales. No es que Está son bien. por Zoom, son virtuales. Nosotros los vamos a tomar en forma oral. Perfecto. Digamos, la elección del método siempre está a cargo de la cátedra. O sea, nosotros no estamos obligados a tomar por escrito. De hecho, podríamos tomar... O sea, la elección del método es siempre de la cátedra, es libre. En cuanto a
ya te respondo, Saya, en cuanto a si es escrito, si es oral o escrito o oral. Hay materias que toman solo escrito, hay materias que toman escrito y oral. No, por eso, históricamente. porque he tenido otra materia en que he cursado y han tomado la mitad escrita y la otra mitad la han tomado oral, por eso preguntaba. Exacto. En realidad, evaluamos tomar escrito y oral, pero la verdad es que es un doble trabajo. Para todos es un doble trabajo, no solo para mí, para ustedes también. Eso, digamos, son 2 instancias, tienen que prepararse 2 veces, tienen que estar disponibles 2 veces, es bastante más complicado. Entonces, preferimos toda la vida hacer una única fecha y en forma oral. Perfecto, gracias. ¿Sí? Pero, profe, una pregunta. ¿Son 2 parciales entonces o no? ¿2 veces oral? Los parciales son 2, siempre. Ah, Son porque 2 recuperatorios. El primer claro, parcial 2 es... fechas de orales. ¿No? Sí, pero uno es parcial y el otro es recuperatorio. El parcial es el día 29. Sí, y el recuperatorio lo vamos a hacer a la semana del parcial. Que no sé qué cae, que será 8, 7, no sé. correcto. 6. ¿Sí? Son las 2 instancias del primer parcial. Luego tenés lo mismo, las 2 instancias del segundo parcial. Parcial y recuperatorio. ¿Sí? ¿Se toma de forma individual o grupal? No, es individual, Sasha. ¿Sí? La respuesta es individual. Y yo les aconsejo lo siguiente, ustedes pueden, el contenido del examen oral es absolutamente las 16 unidades. Nosotros le podemos preguntar sobre las 16 unidades. Las notas se ponen en el instante, Abigail. Cuando se termina el examen, el alumno sabe si aprobó o no aprobó. Luego la nota numérica la ven al final. Pero cuando ustedes se van de la reunión, ya saben si aprobaron o no aprobaron. Lo que, aparte se los decimos, aprobaste, desaprobaste, o sea, queda bien en claro eso. Y luego, después de termina, publicamos la nota. Ustedes pueden presentarse con un tema digamos, para distender, para sentirse más cómodos, o bien pueden esperar que nosotros les preguntamos lo que ustedes quieran. Es decir, la elección de cómo arranca el oral es siempre de ustedes. Ustedes pueden empezar a decir, no, mire doctor, yo quiero que usted me pregunte, y nosotros le preguntamos, o ustedes pueden decir, yo doctor preparé tal tema, bueno, perfecto, y arrancan por el tema que prepararon. Igualmente, el hecho de que preparen un tema no exime de que nosotros luego le preguntemos el resto de las unidades. ¿Sí? Lo más normal es que le preguntemos alguna cosa más, de otra unidad cualquiera. ¿Sí? Las preguntas nosotros somos bastante sencillos, los ayudamos, y a su vez, cuando notamos que la cuestión no arranca, podemos trabajar a través de un ejemplo, ustedes pueden contestar a través de un ejemplo, es decir, no tengan miedo porque es una charla. Es una conversación. Por eso es muy importante el ejercicio de hoy, por eso les mandé a hacer este ejercicio, porque ya era una información que estábamos manejando de la semana pasada, por eso quiero hacer esta instancia oral con ustedes, que la vamos a hacer con Lucía, y para la semana que viene también vamos a ver si podemos hacer algún tipo de instancia oral, porque yo necesito que ustedes hagan el ejercicio de expresarse. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, vamos a revisar los trabajos prácticos que hicimos. ¿Les parecieron difíciles, sencillos? Abran los micrófonos porque ahora necesitamos que hablen ustedes. Así que bueno, vamos a empezar por el primero. Lucía, buenas tardes. Ahí está Lucía, Hola, nuestra ¿cómo va? ayudante. ¿Todo bien? Bueno, vamos a No sé leer si el quieren primero, que... Lucía, Todo y bien. vamos a darle a alguno alguno de los alumnos que lo quiera responder. ¿Lo podés leer primero? ¿Quiere que comparta pantalla? Como lo que a vos te tienen resulte. Y te pido por favor que me tutees. Si me tutean, yo vos también. Está bien. No sé si todos tienen los casos prácticos a su disposición, si no, lo tengo acá y puedo compartir pantalla. Compartido como es lo prefieran. mismo, Lucía, lo que a vos te parezca. Me parece igual que para compartir pantalla tenés que ser administrador. Bueno, lo comparto. Y yo no sé Ah. cómo se hace. Creo que Sí, tenés que tocar los 3 puntos sí. de mi de pantalla tú. y te va a De tú. aparecer, creo que hacerme host. A ver. O si no, creo que te Monitor. puedo pedir. Ah, no te puedo. Make host.
Ahí estás. Ahí está. Y está grabando, ¿no? Sí. Sí. Después si te vas, me volvés a dar el host a mí, Ay, perdón. así yo sigo grabando. Perdón, estaba estudiando. Otra cosa, ¿no? Esa es la Bueno, doctora, la casi doctora Beca, está en otras materias no. también. No, es otra cosa. Eso. Bueno, vamos. Bueno, el primero empieza. Dice, con fecha del 3 del 4 del 2008 se promulgó la ley 26.361 que modificó la ley 24.240 de defensa de los derechos de los consumidores, que incorporó la indemnización de los daños punitivos, que son unas sanciones o multas que un juez, bajo determinadas condiciones, puede imponer a los proveedores en caso de incumplimiento de sus obligaciones. De acuerdo al artículo 7 del Código Civil y Comercial, esta sanción se aplica, opción a todas las relaciones de consumo, porque se trata de una norma más ventajosa para el consumidor; B, a las relaciones de consumo que nacieron luego de su entrada en vigencia; y C, a los incumplimientos que sanciona la norma luego de su entrada en vigencia, aunque la relación sea anterior. Bueno, la idea sería que yo no conteste, yo no diga todavía la respuesta, me gustaría que ustedes me digan por cuál optaron y que lo fundamenten, que me digan por qué. Más que nada para que sepamos si les quedó claro. ¿Alguien se ofrece a decir la respuesta? Sí, habiliten el micrófono y hablen, no hay problema. ¿Yo? Sí. Yo elegí la C. A los incumplimientos que sanciona las normas luego de su entrada en vigencia, aunque la relación sea anterior. Bien, ¿y por qué? Más que nada, antes de decir la respuesta. Porque tiene efecto inmediato a los incumplimientos. Bien. Y porque es una norma del consumidor de orden público. Bien. Bien. ¿Alguien eligió alguna otra respuesta que no sea la C? Yo. Bueno, ¿cuál elegiste? En realidad es aplicable en las tres situaciones para mí. ¿Por qué? Ajá, A ver. ¿por qué? En el caso del inciso A, que dice a todas las relaciones de consumo, porque se trata de una norma más ventajosa para el consumidor, tiene que ver con la última parte del artículo 7 del Código, donde dice que las nuevas leyes supletorias no son aplicadas a los contratos en curso de ejecución, pero tiene la excepción de que las normas, que sí aquellas normas que sean más favorables al consumidor en esa relación de consumo. Entonces me parecía que a las relaciones de consumo, sí, la nueva norma es más ventajosa para el consumidor, era aplicable. En el caso de la B, bien. Por favor díganme que estoy errada, en el caso que esté errada. En el caso de la B, dice a las relaciones de consumo que nacieron luego de la entrada en vigencia, porque si una norma tiene su entrada en vigencia inmediata o 8 días después de la publicación en el boletín oficial, toda relación de consumo que nazca luego de la entrada en vigencia de la ley va a estar bajo la órbita de la nueva ley. Y en el caso de la tercera opción, que dice a los incumplimientos que sanciona la norma luego de su entrada en vigencia, tiene que ver con, si bien la relación es anterior, ¿sí? El incumplimiento se produce luego de sancionada la nueva norma y por ende sí está bajo la órbita de la norma nueva, ¿no? Aunque la relación haya nacido con el otro código, por ejemplo, o la norma anterior. Bien, perfecto. ¿Alguna otra opinión? Yo en mi caso, a lo primero había optado por la C y después, releyendo, también opté por las tres, por A, B y C. Digamos que mi respuesta formal, más o menos por lo que dijo la compañera, es lo mismo, es A, B y C. Bien. Bueno, en realidad la respuesta correcta es la C, como dijo Isabel, y la realidad es Gracias. que la razón por la que es correcta la opción C es
justamente porque no tiene ningún tipo de relevancia el hecho de que haya una relación que se haya constituido previo a la sanción de una nueva norma, sino que acá lo que se sanciona con efecto inmediato son los incumplimientos que surgen luego de la entrada en vigencia de la norma. Porque acá en lo que se hace hincapié es el incumplimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta situación que se plantea tiene como una especie de naturaleza penal o coercitiva que regula este efecto inmediato respecto a los incumplimientos que hayan sido posteriores a la entrada en vigencia de la ley, independientemente de la relación. En realidad, de lo que hablaban los demás alumnos respecto al tema de la norma más favorable, justo les quería plantear una situación al respecto para que entendamos un poco en realidad cuándo se aplicaría la opción A. Si bien, por ejemplo, como leyeron recién el artículo que estábamos hablando del tema de las leyes supletorias, ¿no? Si, por ejemplo, existe un contrato en curso de ejecución que se celebra previo a la entrada, a la vigencia del Código Civil y Comercial, y hay una cláusula específica que no fue determinada por las partes, que las partes no acordaron al respecto, y por esa cuestión el contrato tiene una laguna, hay un vacío que tiene que llenarse de alguna forma para que, digamos, se termine de conformar el contrato. Entonces, ¿qué es lo que hacen las leyes supletorias? Justamente como lo dice la palabra, suplen, llenan, digamos, ese vacío legal, ese vacío que las partes no acordaron al momento de celebrar el contrato. Perdón, Lucía. Micaela, Juliano, no te muteas, por favor, porque está habiendo ruido. Micaela. Sí, perdón. Seguí, Lucía. Ahí está. No te podés mutear porque estaba habiendo ruido y estaba interfiriendo. Dale. Gracias. Esperame un segundito. Bueno, entonces, si hay un vacío porque las partes omitieron manifestarse respecto a algo específico del contrato, la ley supletoria lo que viene a hacer es justamente esto, llenar este vacío que las partes no pudieron llenar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi pregunta que yo les planteo a ustedes? Si este contrato se celebró previo al 2015 y surge una ley supletoria en el año 2018, ¿ustedes dirían que esa ley supletoria podría aplicarse a este contrato a los efectos de llenar ese vacío legal que las partes omitieron? No, si es contrato entre partes, no. Se mantiene Bien, la ¿por qué? ley supletoria. Perfecto. Y si es de orden público, puede cambiarse como la ley del consumidor. Claro, pero entonces, ¿por qué esa ley supletoria no se podría aplicar a al contrato que fue celebrado previo a la sanción de la norma? Porque en realidad lo que viene a ser, bueno, si alguno quiere contestar, estaría bueno. No, yo quiero preguntar a qué se refieren cuando hablan de ley supletoria. Justamente una ley que lo que hace es, digamos, como dije recién, llenar ese vacío que las partes omitieron a la hora de celebrar el contrato. Claro. De forma que Permitime un segundo, Lucía. Sí. Creo que es la unidad 2, sí, efectivamente, la unidad 2 habla de las fuentes, y cuando hablamos de las fuentes, vimos la ley. La ley, entre las distintas clasificaciones que tiene la ley. Se clasifica en orden a su obligatoriedad. Y están las leyes supletorias y las leyes imperativas. Las leyes imperativas, entre las cuales también están las leyes de orden público, las leyes imperativas son aquellas leyes que tienen una suerte de obligatoriedad super plus, en el sentido de que las partes, al momento de celebrar sus contratos, no las pueden dejar de lado. No pueden prescindir de una norma de orden público ni una norma imperativa, porque justamente no dan margen a la creatividad o a la voluntad de las partes. O sea, yo no podría, con Lucía, si tuviera Lucía 17 años, en vez de tener los 19 que debe tener, ¿cuántos tenés, Lucía? ¿19? No. 21. 21, perdón.
Yo no podría, si Lucía tuviera 17 años, yo no podría celebrar un contrato con Lucía en el cual ella, que estaría amparado por las normas restrictivas por la minoridad, yo no podría celebrar un contrato con ella en el que dejáramos de lado las normas de la capacidad, porque se trata de normas imperativas que no pueden ser dejadas de lado por las partes. En cambio, las normas supletorias, es como bien explicaba Lucía, son normas que pueden ser dejadas de lado por las partes en sus contratos sin que esté afectado el orden público ni nada por el estilo, porque están concebidas de esa manera. El legislador las redactó, las creó, para llenar las lagunas, los vacíos de los contratos. Entonces, integran el contrato como si fuera una cláusula misma. Yo siempre doy el mismo ejemplo y es clarísimo. Una norma supletoria, no me acuerdo el número del artículo, pero que es la que regula el lugar de pago del domicilio, el lugar de pago en cualquier tipo de obligación. ¿Qué es lo que dice el código? El código dice que si no se estipuló nada acerca de dónde debe efectuarse el pago, se considera que el domicilio de pago, el lugar a donde debe pagarse, es el domicilio del deudor. Entonces, ¿qué significa? Que en todas aquellas situaciones donde no esté estipulado o fijado cuál es el lugar a donde debe cumplirse la obligación, se considera que integra entonces esa ley supletoria, viene a suplir lo que las partes no fijaron, no determinaron, con lo cual el lugar de pago es el domicilio del deudor. Ahora, si nosotros queremos que el domicilio sea otro, basta con poner una cláusula que diga el domicilio de pago es tal domicilio. Chao. Besitos, Daniel, se terminó. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, como bien explicaba Isabel, y lo preguntó Lucía y lo explicó correctamente Isabel, ¿por qué las normas supletorias tienen un efecto diferido? Es decir, siguen subsistiendo a los contratos en curso de ejecución pese a que han sido derogadas, porque se considera que integran el contrato. Entonces, si una ley supletoria que regula una determinada situación es aplicable a un contrato y luego esa es modificada, si se aplica a la nueva ley con efecto inmediato, ese contrato se ve modificado. ¿Se entiende? Se modifica el contrato. A ver qué dice acá. Bueno, acá me pregunta Sasha. Si yo, tomando mi ejemplo, si yo pongo un domicilio de pago en el comienzo y luego lo quiero cambiar, sí, perfectamente. Lo que pasa es que para que sea válido ese cambio hay que notificarlo a la otra parte. La otra parte tiene que saber que lo cambiaste. ¿Sí? ¿Puedo preguntar? Sí. Mira, volviendo a leer el enunciado del problema, la parte donde dice que la ley 24.240, no, que la ley 26.361 modificó a la 24.000 y pico, y que incorpora la indemnización de los daños punitivos, ahí me está dando cuenta de que es una ley supletoria. No. ¿Sabés por qué no? Porque una ley que impone una sanción nunca puede ser una ley supletoria. Una ley de tipo coercitiva, como explicaba Lucía, nunca es una ley supletoria. Jamás. Por eso no se aplica el inciso A. La respuesta al inciso B es parcialmente válida en este sentido. Todas las leyes se aplican a las relaciones jurídicas que están reguladas y que nacen luego de su entrada en vigencia. Pero ese no es el problema que regula el artículo 7. El artículo, eso es una verdad de perogrullo. El problema que resuelve el artículo 7 es la intertemporalidad, es decir, una relación jurídica que está comprendida temporalmente por dos o más leyes que regulan una misma situación, pero de manera diversa. Por eso, no es una norma supletoria, por eso no se aplica la parte A, el inciso A. El inciso B es una verdad de perogrullo, es parcialmente válido, sí, pero no es el problema que resuelve el artículo 7. El problema del artículo 7 es el segundo, es el tercero, que es como lo explicaron Lucía e Isabel correctamente. Hay una relación jurídica que nació bajo el amparo de la ley 24.240 de su redacción originaria cuando no existían los daños punitivos, ¿sí? Y esa relación subsiste hasta el 2015. En el año 2008 entra en vigencia la ley 26.361, que en el artículo 52 bis incorpora los daños punitivos. ¿Sí? Entonces, en el año 2011, el proveedor incurre en un incumplimiento sancionable, porque es una sanción con esa indemnización. Entonces se puede poner perfectamente, por más que la relación haya nacido en el 2005. ¿Pero por qué? No es porque es más favorable al consumidor.
es porque es una norma de tipo imperativa. De hecho, un consumidor con su proveedor no puede dejar de lado la indemnización de los daños punitivos. Yo no puedo celebrar, o sea, válidamente Movistar a mí no me puede decir, Lucas Trobo renuncia a pedirme daños punitivos si tenemos algún problema. No, es inválida esa renuncia porque es una norma imperativa. Y además es de orden público, porque está en juego el interés, el orden público económico. ¿Entendiste, Claudia? Sí, sí. Igual quiero hacer una salvedad. La manera de expresarse de Claudia es 11 puntos, no 10, 11. Seguimos adelante. Bueno, vamos entonces al segundo caso, si es que no queda ninguna consulta respecto al primero. Y el segundo dice que de acuerdo al artículo 7 del Código Civil y Comercial, una nueva ley que impone el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios en razón de la pandemia del coronavirus, tenemos 5 opciones. La opción A dice que se aplica solo para los créditos que se suscriben luego de su entrada en vigencia. La opción B dice que no se aplica a los créditos contraídos antes de su entrada en vigencia. La C dice que se aplica a todos los casos sin importar el día en que se celebró el contrato. La opción D dice que se aplica a todos los casos respecto de las cuotas que vencen luego de su entrada en vigencia. Y la opción E dice que se aplica a todos los casos respecto de las cuotas adeudadas a la fecha de su entrada en vigencia. ¿Cuál piensan que es la opción correcta? Perdón, ¿se me escucha? Sí. Ah, perdón. En mi caso, lo que hice fue buscar en el decreto y por lo que leí, me pareció que era la C, porque respecto a la fecha no aclara nada y dice como si estuviera hablando de todos los créditos y en un momento habla también de los créditos que están con UVA. Entonces por eso elegí la C, porque no había ninguna restricción, por lo menos en el decreto que pude leer, de la fecha en la que se había celebrado el contrato o no. Lo único que decía es que estaba vigente hasta el 30 de septiembre el tema del congelamiento de las cuotas. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, doctor, primero antes de decir la respuesta, pedimos más opiniones, ¿Alguien ¿no? más tiene alguna otra opción? Yo en mi caso elegí la D. Yo elegí la Yo elegí la D. A ver, Bueno, Nicolás. porque Yo puse la D porque lo vi en el caso de que si hubiese una cuota vencida, de que se aplica una cuota vencida no paga, esa entraría bajo la legislación anterior, justamente porque está vencida. Y el resto sobre la futura, sobre la nueva, sobre la legislación nueva, las que no vencieron aún. Isabel. También lo mismo. Creo que es el efecto inmediato. creo que hay una digamos. opinión más también, de Nadia. Sí, yo puse porque las cuotas abonadas serían consideradas como consecuencias ya producidas jurídicamente consumidas. De todas maneras, cabe aclarar que si hubiera cuotas vencidas, habría que analizarlo, porque en el texto de Rivera dice que con respecto a lo anterior había como distintas doctrinas, distintas posiciones que tomaban los distintos autores. Bien. ¿Alguna otra opinión más? Perdón, Yo, no sé si me la escuchan. cuota anterior, profesor, si hay una cuota ya vencida y no paga, se tiene que pagar con el sistema anterior, con la ley anterior, ¿verdad? A ver, vamos a esperar a Eso ver a va- Mario qué nos dice. Esa es la respuesta. Yo también puse que era la D, por la eficacia temporal, porque es en un lapso determinado de tiempo el que está el decreto. Entonces es por las que van venciendo, digamos. Las anteriores quedan igual, y las que después del pasado del tiempo que el decreto dice, que la ley dice, sigue funcionando igual. Como puse, por su eficacia temporal, que no es retroactiva ni a futuro, después de pasado el tiempo que el decreto dice. Bien.
Bueno, la respuesta correcta es la opción D, que muchos estaban de acuerdo, y respondiendo un poco a la pregunta de Isabel, claro, justamente las cuotas adeudadas previo a la sanción del Código Civil y Comercial se ven amparadas por la legislación anterior, no tiene ningún tipo de incidencia el hecho de que la cuota esté adeudada y no haya sido pagada, sino que acá lo que importa es que justamente, como explicaban recién respecto al efecto inmediato, este efecto inmediato se va a aplicar, digamos, a rajatabla desde la primera obligación que surge a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, que esta nueva obligación, como son obligaciones periódicas, esta nueva obligación se va dando todos los meses, entonces el efecto inmediato se ve directamente se va a aplicar directamente desde la primera obligación que surge luego de la sanción del Código Civil y Comercial. No tiene ningún tipo de incidencia que la cuota esté adeudada porque se va a regir por la legislación anterior. Y respecto a lo que hablaban algunos sobre el tema de la discusión doctrinaria de Rivera, me gustaría explicarlo más con el caso 3, porque me parece que es un poco más explicativo y capaz que tiene un poco más de relación por el tema de la sentencia. Sí. Perdón, ahí preguntan en el chat que dice que no me sale, se confunde con el inciso E. ¿Qué ocurre con las cuotas adeudadas? Las cuotas adeudadas, Mercedes, quedan regidas sin el congelamiento. Porque acá el punto es, digamos, ustedes siempre tienen que pensar en lo siguiente. El conflicto de la ley, y ojo, y quiero responderle también a quién era la alumna que había mencionado, que había leído el decreto y que decía que se aplicaba a todos los casos sin importar la fecha en la que se celebró el contrato. Eso es correcto, digamos, desde un punto. Lo que pasa es que, digamos, a lo que apunta el artículo 7... No había tenido en cuenta las cuotas adeudadas. Claro, exacto, porque en realidad el problema de la eficacia intertemporal que resuelve el artículo 7 del Código Civil y Comercial es el problema de las consecuencias. Es decir, ¿qué consecuencias en una relación jurídica que se persiste a lo largo de la distinta eficacia temporal de las leyes, que regulan una misma cuestión de manera diferente, es de qué manera esas consecuencias se ven abarcadas o no por las diferentes leyes que se van sancionando? Ustedes siempre tienen que tener presente que hay una manera de explicarlo muy sencilla, que lo dice siempre Aida Kemelmacher. Aida dice, la nueva ley toma a la relación jurídica en el estado en el que se encuentra y pasa a regir todos aquellos tramos que se suceden, que ocurren luego de que entra en vigencia. Entonces, la pregunta que me hacían, si se aplica a las deudas atrasadas, a las cuotas anteriores, y claramente no, porque si esa ley que congela las cuotas o que establece un mecanismo de determinación diferente a como es el contrato, si se aplica a las deudas anteriores, se está aplicando con efecto retroactivo. Y para eso, ustedes ya saben, el legislador lo tiene que disponer específicamente y no tiene que haber una afectación a garantías constitucionales. Esto es muy importante que ustedes entiendan que el problema de la eficacia temporal es siempre relativo a relaciones jurídicas que perduran y perduran frente a diferentes vigencias de leyes. ¿Sí? Por supuesto que una nueva ley va a regular todo lo que se produzca, que nazca con posterioridad a su entrada en vigencia. Pero también va a regular a todas las consecuencias de las relaciones que están vigentes al momento de que entra en vigencia. ¿Se entiende esto? Vamos al otro ejemplo. Entonces, sí, solamente un último comentario, que entonces estas cuotas adeudadas en realidad van a ir vengando intereses hasta que el obligado a pagar cese con su incumplimiento, y bueno, pero por eso es que no se van a congelar esas cuotas, van a ir devengando sus respectivos intereses. Más, Bueno, le doy otro y ejemplo. el último caso... Uno más, sí. dame que le doy otro ejemplo. El año pasado
se sancionó una ley que, no me acuerdo, terminó determinando una comunicación del Banco Central que limitó los intereses de las tarjetas de crédito al 43% anual por todo concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que todos los saldos deudores de tarjeta de crédito que uno venía arrastrando una deuda, hasta el día que se sancionó esa comunicación y se emitió, venían trayendo los intereses que estaban pactados, que eran muy superiores al 43%. A partir de abril del año pasado, tanto la deuda arrastrada como la nueva deuda devenga intereses en el 43% anual todo concepto. Ahora, eso no significa que si uno tenía un saldo deudor anterior, pueda revisarlo con retroactividad. No, es a partir de abril que está el tope de intereses. ¿Se entiende esto? Bueno, pasamos entonces al último caso, que dice, estando en trámite un proceso de declaración de demencia antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, y ya en estado para dictarse sentencia luego de la entrada en vigencia del mismo, el juez se ve en la disyuntiva de declarar la incapacidad según el viejo Código Civil, convirtiendo a la persona en un incapaz absoluto de hecho, o rever su decisión, y dictar sentencia, restringiéndole su capacidad y nombrándole un apoyo. Según permite el artículo 32 del Código Civil y Comercial, si usted es el juez, ¿qué es lo que haría? Opción A, se decide por la segunda alternativa, restringiendo su capacidad y nombra un apoyo. B, se decide por aplicar el Código Civil derogado. O C, lo declara incapaz absoluto. ¿Qué es lo que eligieron ustedes? ¿O qué piensan que sería la Yo respuesta elegí correcta? la opción A. La A también. Bien, ¿por qué? Porque ya estaba entrando en vigencia el nuevo Código Civil, entonces se restringe la capacidad y se le declara un apoyo. Las otras dos opciones tienen que ver con, bueno, ahí dice Código Civil derogado, ya te lo está diciendo la misma frase, que ya no está en vigencia, y la incapacidad absoluta creo que estaba en el Código Civil anterior. No sé si es correcto eso. Porque ahí dice que aún no estaba dictada la sentencia, sino que estaba lista para dictarse. Muy bien. Ahí está el punto. Ah, Ahí bien, justamente está el punto. Bueno, ¿alguien más quería? Creo que alguien prendió el micrófono, ¿no? Bueno, sí, la opción correcta es la opción A, y justamente por lo que estaba diciendo, que en realidad la razón por la que no se puede aplicar el Código Civil derogado es porque no hay una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que determina la conclusión del juicio. Entonces, como se encuentra en trámite el juicio, se tiene que aplicar el nuevo código. Distinto hubiera sido si se hubiese iniciado el juicio y hubiese habido una sentencia con calidad de cosa juzgada, y en ese caso sí se aplicaría el Código Civil derogado, porque estamos hablando también de un derecho adquirido en este caso, ¿no? Ahora, justo respecto a esto me gustaría hacer una salvedad. Cuando hablaban antes del tema de la discusión doctrinaria, que la plantea Rivera, es algo bastante importante, porque creo que esto es bastante claro cuando hablamos del ejemplo del divorcio. Antes de la sanción del Código Civil y Comercial, el divorcio era con causa. Digamos, una persona tenía que acreditar las razones para peticionar el divorcio. ¿Y con qué? O sea, ¿por qué razón? Porque el cónyuge que hubiese sido declarado culpable tenía la obligación de pagarle alimentos al cónyuge, ¿sí? Entonces era una sanción bastante grave, ¿no? Con la sanción del Código Civil y Comercial se elimina completamente esta cuestión y no se requiere ningún tipo de causa para peticionar el divorcio, y no hay ninguna obligación por parte del cónyuge a prestarle alimentos al otro, porque no es declarado culpable claramente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hubo una discusión porque, si bien previa a la sanción del Código Civil se inició un juicio de divorcio, hubo una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y por ende, aplicando la normativa anterior,
¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, se finaliza el juicio de divorcio en el año 2006, por ejemplo, antes de la sanción del Código Civil y Comercial. Y el cónyuge que tenía la potestad de reclamar sus alimentos, en el año 2019 lo que hace es iniciar un juicio de alimentos con el objetivo de reclamar el cobro de los mismos al cónyuge culpable. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva? ¿Qué es lo que se aplicaría en realidad? Porque si aplicamos a rajatabla el Código Civil y Comercial, la realidad es que el divorcio es incausado y no habría ningún tipo de obligación del cónyuge de prestarle alimentos al otro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que acá, de lo que estamos hablando, lo que es lo que algunos opinan, es de un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque ya hubo una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, bajo el amparo de la normativa anterior, que específicamente decía que iba a haber un cónyuge declarado culpable que iba a tener la obligación de prestar alimentos. Entonces está esta disyuntiva entre decir, bueno, digamos, puede iniciar el juicio para reclamar los alimentos porque hay un derecho adquirido que fue digamos, establecido por la sentencia resolutoria del juez, que le permite al cónyuge accionar, o directamente se aplica el Código Civil y Comercial y no existe ningún tipo de causa a la hora de peticionar el divorcio, por ende, el cónyuge, digamos, inocente, en algún punto no tendría legitimidad para iniciar esa acción. Esa es una discusión que no sé si fue zanjada, doctor, pero... No, todavía no. Sobre eso hay diferentes posturas. La aclaración que hace Lucía es correcta. Incluso piensen ustedes, por ejemplo, también en un juicio de divorcio, que esto también se planteó y llegó a la corte de la provincia, y ya hay sentencia, hay criterios sobre eso, pero en un juicio de divorcio que luego entraba en vigencia el Código Civil y Comercial, no se había dictado la sentencia, y era un divorcio en el que, como explicó Lucía, era uno de esos supuestos en los que se atribuía culpa a uno de los cónyuges, se planteaba la disyuntiva en los jueces si, no habiéndose dictado la sentencia, correspondía dictar la sentencia declarando la culpabilidad, o si correspondía no dictar sentencia declarando culpabilidad, sino dictando una sentencia limpia y ascética de divorcio de conformidad al Código Civil y Comercial. Se resolvió por esto último. La Corte de la Provincia finalmente dijo, bueno, no, en realidad, en la medida que, como bien explicaba Lucía, en la medida que no hay una sentencia que ha pasado a una autoridad de cosa juzgada, el juez tiene la obligación de dictar la sentencia conforme a la legislación que está vigente, aplica la norma vigente, con lo cual no puede haber atribución de culpabilidad por más que se haya iniciado este juicio atribuyendo culpabilidad, sea por maltrato, por injuria, por abandono, por adulterio, que eran las causales subjetivas que existían en la ley 23.515, que era la que modificaba el código y estaba vigente antes. Entonces, ya esa culpabilidad no se puede decretar. Y por ende, esta opción que tenía el cónyuge inocente de, bajo determinadas circunstancias, reclamar alimentos al cónyuge culpable, ya lo tiene, ya lo pierde. No hay posibilidad. Por más que haya sido un cónyuge inocente en los términos de la ley anterior. ¿Por qué? Porque no hubo una sentencia que lo declaró como tal. Claro, ¿Sí? que también lo que hace es significar esto de los derechos adquiridos, ¿no? Si Claro, porque la noción si hay un derecho que ya fue adquirido, también... Porque la noción de consumo jurídico en estos casos se produce también con la sentencia. Y en materia de, Claro, justamente. de Estado, porque el Estado, digamos, cuando uno inicia un juicio de divorcio, lo que quiere es cambiar su estado civil, las sentencias relativas al Estado son sentencias constitutivas. Yo cambio mi estado civil cuando la sentencia es dictada y queda firme. Es decir, yo sigo siendo casado mientras tramita el divorcio. Y es recién con la sentencia que adquiero el estado civil de divorciado. ¿Se entiende esto, chicos? Por eso la opción correcta era la que bien señalaban ustedes. Perdón, me quedó una duda en el último caso. Sí. Si en caso de que la sentencia ya hubiese estado dictada y entra en vigencia el nuevo código, ¿eso se puede pedir una revisión o ya está dictada? Sí, porque de hecho, por supuesto que sí, por dos motivos. Primero porque ya la posibilidad de revisar las sentencias estaba incluido en el artículo 153 ter
luego de modificarse cuando al sancionarse la ley de salud mental, sino porque además, por supuesto, que la posibilidad de revisar la sentencia, esa posibilidad de revisarla cada los 3 años, claramente estaba ahí con esa cuestión. Es decir, de hecho, se revisaron todas esas sentencias, incluso de oficio. ¿Cuál es el tiempo límite que uno puede tener para poder pedir la revisión? No hay tiempo límite. No hay. Es más, el juez tiene la obligación de revisarlas cada 3 años. Si pasan los 3 años y el juez está en mora, porque se pueden revisar de oficio o a petición de parte. Y si nadie se lo pide, igualmente el juez a los 3 años, los jueces, te digo la verdad, los jueces de familia, incluso los jueces, bueno, es más larga la historia, no importa. Los jueces lo que tienen es un calendario de la fecha en la que tienen que empezar a promover la revisión de las sentencias que tienen dictadas. Tienen la Lo mismo obligación de sucede revisar. en los casos de adopción, ¿no? Que tienen que revisar. No, Bueno. ahí hay un seguimiento, no es revisión de las circunstancias tenidas en cuenta, ahí hay un seguimiento que es diferente. Gracias. No, de nada. Y en el caso de una sentencia dictada que se revisa, ¿se puede revertir? No, por supuesto. La rehabilitación siempre. Es decir, todas, las sentencias dictadas en el marco de las restricciones a la capacidad nunca hacen cosa juzgada en sentido material, son siempre revisables, porque vos podés haber tenido una enfermedad y haberla superado. Es decir, esa causa biológica que determinó que fuera necesario restringirte la capacidad ha cesado. Por eso se promueve la autonomía. Siempre se pueden revisar. Y existe además el procedimiento a la inversa. Es decir, así como existe el procedimiento de determinación de la capacidad, yo puedo iniciar luego la rehabilitación, lo que se llamaba antiguamente la rehabilitación, es decir, el cese de la restricción. Siempre. En todo tiempo. Gracias. Bueno, ¿la podemos despedir a Lucía con este tema y arrancamos del día? Bueno. ¿O tienen alguna duda más? Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Si querés, No, por nada. quedás liberada. No hay problema. Gracias. Bueno, hoy nos toca un tema que es probablemente uno de los más aburridos de la materia, que es, para mí, que es el nombre. ¿Se acuerdan? El otro día hablamos de los distintos atributos inherentes a la persona. Cuando los enumeramos, les dije, uno de ellos es el nombre. El nombre, por supuesto, es la identificación que todos nosotros tenemos frente a la sociedad, y, como todos sabemos, está compuesto de 2 elementos: del nombre de pila, o nombre propiamente dicho, o prenombre, como también se lo llama, y luego del apellido. El nombre se adquiere con la inscripción en el registro civil y capacidad de las personas. En cambio, el apellido es una designación común que todos tenemos cuando pertenecemos a una determinada familia. Es decir, cuando pertenecemos a una misma familia tenemos esta designación común. ¿Cuáles son los caracteres que tiene el nombre? Están mencionados en el artículo 62 y la explicación que viene con el artículo 62. Y el primero de ellos es la obligatoriedad. Fíjense que el artículo 62 del Código Civil y Comercial dice es un derecho y un deber. Entonces, esto lo convierte en obligatorio. Todas las personas humanas tenemos que tener un nombre y un apellido. A su vez, la otra característica es que es único. Yo no puedo tener 2 nombres. Es decir, y ojo, no estoy hablando de 2 nombres como nombre compuesto. Estoy hablando de, yo no puedo llamarme Lucas Trobo y Juan Pérez. O soy Lucas Trobo o soy Juan Pérez. Porque tiene que ver, ustedes siempre tienen que recordar que cuando hablamos de atributos inherentes a la persona, estamos hablando de características, cualidades de la persona que lo que hacen es individualizarla, determinarla, para que pueda luego entablar sus relaciones jurídicas de manera segura. Otra de las características del nombre es que el nombre es, además de ser obligatorio y ser único, es que es indivisible. Yo tengo el mismo nombre frente a mi familia, que frente a mis empleadores, que frente a ustedes, que frente a mi exmujer, es decir, frente a todos tengo exactamente el mismo nombre. Esto también deriva en la otra característica, que es la oponibilidad erga omnes, es decir, yo puedo defender mi derecho al nombre respecto de todas aquellas personas que decidan turbarlo. Cualquiera que decida perjudicar, cualquiera que decida turbar, cualquiera que decida suprimir, cualquiera que decida violentar mi nombre, sin importar qué persona sea, yo tengo derecho a defenderlo.
¿sí? La oponibilidad frente a cualquiera, frente a lo que se llama oponibilidad erga omnes. Como otra característica, el nombre no tiene un valor patrimonial, es decir, no tiene un valor económico, es un valor de tipo moral o extrapatrimonial. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué todo este lío con el nombre de Maradona? Bueno, sí, es correcto. Un nombre puede generar derechos patrimoniales. El nombre de una persona famosa, que es utilizada con fines publicitarios, que se le registra como marca, correcto, eso sí, su utilización puede tener provecho económico. Ahora, el nombre en sí no se puede, no tiene un valor. ¿Sí? De hecho, tal es así que el nombre en sí no tiene un valor, es que no se puede enajenar como otra característica, es inenajenable. Yo no puedo vender mi nombre, no puede ser objeto de un acto jurídico de transmisión mi nombre. No puede incluso, de acuerdo al artículo 1644, yo no puedo transar, no es objeto de transacción, porque está en juego el orden público. El orden público que consiste en que todas las personas humanas debemos estar identificadas e inscritas en el registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa saber quiénes son sus ciudadanos y a su vez hace a la seguridad jurídica la correcta individualización de las personas. La otra característica que tiene el nombre, al igual que como veíamos la semana pasada, respecto de la capacidad, es que no se puede ni adquirir ni perder por el paso del tiempo, es decir, es imprescriptible. Yo no pierdo mi nombre porque no lo uso, ni puedo adquirir un nombre porque lo use. Yo por más que me haga llamar Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, no adquiero el nombre de Juan Pérez porque lo uso durante muchos años. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo se elige el nombre? ¿Cómo se pone el nombre de una persona? Bueno, ahí tenemos que distinguir, según se trate, del prenombre o nombre de pila, o bien del nombre o del apellido. Si se trata del nombre, el nombre lógicamente lo ponen los padres. El artículo 63 lo dice que el prenombre está sujeto a las siguientes reglas. En principio corresponde a los padres o a quienes ellos autoricen en el ejercicio de la responsabilidad parental. Ojo, yo puedo elegir el nombre, igualmente mandar a un apoderado, por ejemplo, a que haga la inscripción, pero el nombre lo elegí yo. La inscripción no es la elección, yo puedo elegir previamente. Si existe desacuerdo entre los padres, se puede acudir a un juez competente para que resuelva, yo le quiero poner Juan y el otro progenitor le quiere poner Pedro, y no nos ponemos de acuerdo, y el nivel de conflicto es alto, bueno, podemos acudir ante un juez para que, a través de un procedimiento brevísimo, que se llama el procedimiento sumarísimo, y previa intervención del Ministerio Público, diga quién tiene razón, o finalmente elija uno de esos nombres. Si alguno de los padres, alguno de los progenitores, hablemos con propiedad, está impedido o está ausente, la elección cae en el otro o en la persona que se ha autorizado. Y si ambos están ausentes o están impedidos, será el tutor que se les designe, o en el peor de los casos, si no hay padre, por ejemplo en el caso de un niño abandonado, puede o bien ponerle nombre el oficial del registro, o bien puede hacerlo el Ministerio Público a través del ejercicio de la representación directa que hablábamos el otro día en el artículo 103, inciso B. ¿Se puede poner cualquier nombre? No, hay reglas. ¿Y las reglas dónde están? En el artículo 63. Estas reglas son bastante sencillas y es bastante laxo, es decir, en principio uno puede elegir el nombre medianamente que le parezca, es decir, la elección es bastante libre y esto con la sanción del Código Civil y Comercial ha quedado como más reafirmado. Antes la ley 18.248, que era la ley que regulaba la ley del nombre, era un poco más exigente en cuanto a ciertas características que tenía que tener el nombre. Hoy la elección es bastante libre y tiene unas meras limitaciones que están mencionadas en el artículo 63. Y esa es que no se pueden poner apellidos como prenombre. Yo no puedo poner a un hijo mío González Trogo, de nombre González. No, es llamarse Gonzalo, en el peor de los casos. Tampoco se le puede poner más de 3 nombres. Esto es una elección, me parece razonable. 3 nombres es un nombre suficiente, ¿sí? Una cantidad de nombres suficientes. Se le pueden poner nombres aborígenes, nombres derivados de aborígenes autóctonos, latinoamericanos, nombres relativos a la naturaleza, todo eso se puede poner, siempre que no sean nombres extravagantes. Ahora, ¿qué significa un nombre extravagante? Y la verdad que ahí está un poco a la casuística
y al buen criterio y a la buena prudencia tanto de los padres o de los progenitores como del oficial del registro. Yo creo que un nombre extravagante sería poner un hijo pava eléctrica. O sea, yo no puedo poner mi hijo pava eléctrica Trobo. Pero Nehuen, Pilén, cosas, incluso nombres que no sean nuevos, o sea, que sean nuevos, que no sean preexistentes, que no se conozcan, se pueden poner perfectamente. En tanto y en cuanto, digamos, la cuestión del nombre siempre tiene como elemento primario poder identificar realmente a la persona. Lógicamente, se prefieren nombres que logren identificar el género, pero esto es una observación. Nadie podría digamos, negar la inscripción de un nombre porque no surge rápidamente prima facie si se trata de un género masculino o un género femenino. Máxime, considerando que la identidad de género hoy autoriza a muchas cosas, otras cosas que antes que no estaban autorizadas, y fundamentalmente porque, ya esto lo hemos hablado, lo habrán hablado cuando hablamos de interpretación, las normas tienen que tener un criterio flexible de ir adecuándose a las diferentes realidades. De hecho, es una pavada lo que voy a decir, pero se relaciona con esto. Hoy cuando uno llena un formulario y tiene que poner género, dice masculino, femenino y otro. ¿Sí? En muchos formularios. Sí. Justo actualmente hay un caso de una chica que es conocida, que tuvo un hijo y quiere ponerle un nombre, y en el registro le pedían que por favor le pusiera un segundo nombre porque el primer nombre no identificaba el género del bebé. Es razonable. En realidad después le dijeron que eso ya no estaba vigente, que no se lo podían pedir. No se lo pueden pedir. Si vos me preguntás, Marcia, si es razonable, y yo creo que sí. Ahora, legalmente es inexigible eso. De todas maneras, el nombre del bebé es Río y me parece que identifica el género, pero bueno. Totalmente. En ese caso le dijeron que no y que le tenían que poner un segundo nombre. ¿Y finalmente qué pasó? Y todavía están en veremos porque entre la pandemia y qué sé yo, nada, la chica es una nutricionista conocida y lo va subiendo a ¿Está sin inscribir story. el niño? ¿Cómo? ¿Está sin inscribir el niño aún todavía? Parece que sí, o por lo menos no actualizó, pero hasta ayer dijo que todavía no habían tenido novedades por el tema de la pandemia y qué sé yo. No, a mí me parece un disparate que no le dejen anotar al chico. Pero de hecho subió, como a ella también le parecía un disparate y se había asesorado también con gente que conoce, subió un audio grabado de cómo la persona del registro le decía que de todas maneras tenían que buscar algo que avale que el género del nene era de sexo masculino. No, a mí me parece, para arrancar, si vos me preguntás, yo creo que le hace bien, o sea, poner un nombre que identifique el género genital que tiene, más allá de que luego lo quiera cambiar, yo creo que le hace bien yo como padre, te digo, le hace bien a un niño. Ahora, eso no es, con lo cual, si yo le pusiera un nombre a un hijo que no resulta fácilmente identificable su género, sí le pondría un segundo nombre. Pero eso es una decisión paternal, no es una decisión que pueden ponerse, claro, bajo ningún aspecto. Insisto, menos en el criterio flexible de interpretación que tienen las normas. Ya las normas se interpretan de acuerdo a las realidades actuales. Hoy la realidad actual es que el género está cada vez tendiendo a ser algo conceptualmente en desuso, digamos. ¿Se entiende? Sí, y puede ser igual que la trabajadora del registro no supiera o no estuviera actualizada. No, por supuesto. Bueno, sí, por supuesto. Eso también. El tema de... Debieran, pero bueno, tiene 6 años casi el código de vigencia. Incluso bueno, cuando nos tenemos que anotar para vacunarnos, la aplicación que está en el celular, tenemos que indicar, dice femenino, masculino o género con el que se identifica. Claro, exactamente. Así. Exactamente, género con el que se identifica. Hay diferentes, o sea, eso todavía es, digamos, es más bien una buena praxis. No hay, digamos, en la ley de identidad de género, lo que a uno le permite es justamente, digamos, tener acceso a que registralmente quede asentado con la realidad que a uno se autopercibe.
Eso lo habrán visto cuando vieron derecho personalísimo, ya. No, todavía no vieron derecho personalísimo. Van a ver en la semana que viene. Ahí está la ley de identidad de género, que es la ley 27642, creo. No, 26742. 26742, creo que ese es el número correcto. Igual no se guíen porque yo con los números soy bravo, de memoria. Pero la ley de identidad de género permite que uno quede inscripto en los distintos registros, puntualmente en el registro de Estado Civil y Discapacidad de las personas, con el género que se autopercibe. Correcto. De hecho, una de las posibilidades de cambiar el nombre deviene justamente cuando existe un justo motivo, y esto es el cambio de género. ¿Sí? ¿Seguimos? Le hago una consulta. Sí. Cuando existía o estaba en vigencia la ley de patronatos, allá hablo de hace mucho tiempo atrás, a los niños que o eran abandonados o estaban en alguna institución y no habían sido inscritos por los padres o no se identificaban los mismos, se los daba expósito, ¿no? Estoy hablando de prehistoria, pero Bien. hoy en día, ¿qué sucede en esas situaciones? Hoy en día eso está regulado por el artículo 66. La persona, no, 60 y, perdón. 5. La persona menor de edad sin filiación determinada debe ser anotada en el registro civil con el apellido que está usando o en su defecto con un apellido común. Y el nombre lo mismo. Y cuando un apellido común, que es García... García, González, Pérez, Sánchez. Bien. Sí, exacto. Exactamente. ¿Y eso lo decide el juez? Eso lo decide la persona del registro. O bien lo puede decidir también el Ministerio Público en el ejercicio del artículo 103. Bien. Sí, exacto. Bueno, en cuanto a el apellido dijimos es el apellido, digamos, el nombre familiar. El apellido puede ser apellido doble o apellido compuesto, que no es lo mismo. El apellido doble es el que resulta de agregar el apellido materno, o sea, el apellido de los dos padres. ¿Sí? En la estructura clásica sería materno y paterno, pero hablemos de ambos progenitores, porque hoy los progenitores pueden ser del mismo sexo. El apellido compuesto no es la suma de dos apellidos de los progenitores actuales, sino que es un apellido que viene integrado por dos o más apellidos de manera inseparable a través de diferentes generaciones. En Mar del Plata es muy fácil darse cuenta el ejemplo de Peralta Ramos. Peralta Ramos es un apellido compuesto. Y, de hecho, los actuales que existen, parientes o descendientes de Peralta Ramos, son Peralta Ramos. No son Peralta González, Peralta Díaz, Peralta... No, son Peralta Ramos, porque es un apellido... El apellido íntegramente es así. Está compuesto por dos apellidos. El apellido se adquiere por filiación, por matrimonio, o bien a veces por un acto administrativo. Por filiación, lo es lógico. Por matrimonio, también. Yo puedo adquirir, y ahora vamos a ver, el apellido de mi cónyuge. Pero también puede ser que lo adquiera por un acto administrativo, como mencionábamos recién, artículo 65, artículo 66, cuando se trata de una persona que ha sido abandonada, que no tiene una filiación, y se le anota con un apellido común, o bien se trata de una persona con un cierto grado de madurez. Ustedes tienen que pensar que el código rige para todo el país, y no solo la realidad de la provincia de Buenos Aires, ni mucho menos la ciudad de Mar del Plata, pero puede haber personas de 10, de 12 años que no estén inscriptas, que no tengan digamos, que no sepan quién es su padre, que no sepan quién es su madre, y no tengan una afiliación determinada, y normalmente se identifiquen con un apellido, porque todos inevitablemente terminamos queriendo tener un apellido. Entonces, en ese caso, el artículo 66 dice: la persona con edad y grado de madurez suficiente que carezca de apellido inscripto puede pedir la inscripción del apellido que esté usando. Puede suceder que un chico en alguna provincia del norte no haya sido inscripto, no esté escolarizado. Ustedes saben cuáles son las irregularidades que lamentablemente, las situaciones que lamentablemente se viven en nuestro país, y que tenga 11, 12 años y bueno, se haga llamar Pérez, y bueno, se lo nota con ese apellido. Entonces, el apellido se adquiere por filiación, por matrimonio o por un acto administrativo, como sería este caso. Cuando se trata de un hijo matrimonial, la regla está contenida en el artículo 64. Dice que lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges, o puede llevar el apellido de los dos, en cualquier orden, y el orden o la elección de uno de los apellidos
se hace de común acuerdo entre los cónyuges. Esto es una gran modificación con relación a la ley anterior. La ley anterior decía que llevaba el apellido del padre, ¿no? Y si podía llevar el apellido de la madre, sí, a través de lo que llamaba un apellido doble, ponerle el apellido de la madre. Hoy en día, si estamos hablando de dos progenitores, sean dos progenitores cónyuges, sean de diferente o del mismo sexo, puede llevar el apellido de cualquiera de los dos, puede llevar el apellido de los dos, y llevando el apellido de los dos puede ponerse en el orden que les parezca a los padres. La única cuestión es que, si uno va a tener varios hijos, el modo que ha elegido ponerle el apellido al primero condiciona el apellido de los demás. Yo no puedo poner a primer hijo un apellido o invertido y luego ponerle al otro de otra manera. Eso de alguna manera sella la suerte de los hijos restantes. Y si los cónyuges no se ponen de acuerdo en torno a cuál apellido van a ponerle o el orden en que se los va a poner, dice el artículo, el oficial del registro va a hacer un sorteo. Apellido 1, apellido 2. Digamos, no hay mucho más para decir acá. Claramente es un cambio legislativo porque reconoce dos realidades. Primero, un trato igualitario entre padre y madre, si es que se tratara de cónyuges de diferente sexo. Y segundo, lógicamente, impone un trato igualitario al establecer la calidad de cónyuges y no de padre y madre. ¿Sí? Porque ustedes saben perfectamente que la filiación tiene que ver con la voluntad procreacional hoy en día y no con quién realmente es el papá o la mamá. ¿Sí? En cuanto a lo que es el hijo extramatrimonial, es decir, el hijo que tiene padres que no están casados, ¿sí? Si los padres, ambos, lo reconcilian, si la filiación se determina en forma simultánea, se rige por las mismas reglas que la de los matrimonios. Es decir, si ambos padres van a concurrir al reconocimiento del hijo y a la determinación de la filiación, lógicamente en ese caso se aplican exactamente las mismas reglas que si fueran un matrimonio. Si se trata de una filiación que se determina en dos pasos, es decir, primero lo reconoce uno y luego lo reconoce el otro, sea porque es compelido a través de una sentencia o porque lo hace en forma voluntaria, lógicamente se le pone el apellido de la primera filiación que se reconoce, lo cual es obvio. Y luego se le podrá poner, si hay en caso de la segunda filiación, se puede determinar si se le incorpora el segundo apellido, si los padres se ponen de acuerdo, si se sustituye el apellido, es decir, si por ejemplo el clásico ejemplo de lo reconoce la madre, y luego viene el padre a reconocerlo, bien podrían ponerse de acuerdo a cambiarle el apellido, o adicionarle el apellido del padre, o no adicionarle nada, y que el chico siga teniendo el apellido de la primera filiación. Eso, si hay discusión en torno a eso, si no hay acuerdo, lo tiene que resolver un juez, lógicamente atendiendo al interés superior del niño, que es como un principio general de derecho que hay que tener en cuenta, que en toda decisión de tipo administrativa o judicial que se tome con relación a una niña, un niño o un adolescente, siempre hay que tener en cuenta qué es lo mejor para ellos. Y ojo, ¿y qué es lo mejor para ellos? No significa hacerle caso, significa que a criterio del juez sea lo más beneficioso, lo mejor, no necesariamente lo que satisfaga su capricho. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Qué pasa con el apellido del cónyuge? El artículo 67 acuerda a cualquiera de los cónyuges, sea que se trate de un matrimonio heterosexual o de un matrimonio homosexual, que pueda añadir a su apellido el apellido de su cónyuge con la predisposición de o sin la predisposición de. Obviamente acá hay acuerdo, es decir, hoy en día prácticamente no es habitual. Prácticamente yo no conozco hoy gente que se hace llamar ni hombres ni mujeres, hombres seguro que no, pero mujeres que se hacen llamar con el apellido de sus cónyuges, digamos, gente de mi edad para abajo, o incluso de 60 para abajo, ya creo que no existen en Argentina. Pero bueno, les acuerdo la posibilidad de adquirir el apellido del matrimonio. Obviamente, si se divorcian o se anula el matrimonio, pierde, quien haya usado el apellido del cónyuge, pierde ese derecho, salvo que el otro cónyuge se lo autorice a usar, o bien
se lo pide al juez, por ejemplo, porque hay un justo motivo que justifica, valga la redundancia, la utilización del apellido del excónyuge. Por ejemplo, si trata de una persona famosa, o si hay una utilización de tipo comercial o profesional del nombre, y esa persona es conocida de esa manera. Pero diría que de nunca a casi nunca, de casi nunca a nunca, va a poder suceder eso. Hay que explicar muy bien esto. Se pierde lógicamente si se vuelve a casar, si convive. Lo mismo sucede con el viudo o la viuda. Pueden que hubiesen utilizado el apellido del cónyuge, pueden utilizarlo aún siendo viudos hasta que adquieren nuevas nupcias o constituyen una unión convivencial. ¿Estamos hasta acá? Sigo. Bien. Luego el artículo 68 rige el nombre en el caso del hijo adoptivo y lo remite a los artículos 623, 625, 24, bueno, a otros artículos del código que son los que regulan la adopción. Tenemos, para que ustedes entiendan, hay dos tipos de adopciones, fundamentalmente. Tres, pero la que nos importa son dos. La adopción plena y la adopción simple. En la adopción plena, el adoptado adquiere la condición de hijo del adoptante y extingue todo vínculo jurídico con la familia de origen, a excepción de lo que tenga que ver con los impedimentos matrimoniales. Es decir, la persona adoptada deja de pertenecer a la familia de origen. Ahora, lo que no puede hacer es casarse con un hermano, casarse con su padre de origen, o con su madre de origen, o con, ¿sí? Esos impedimentos matrimoniales puestos en el artículo 403 relativos a la familia subsisten. Pero salvo eso, respecto de los demás vínculos jurídicos lo pierde. Deja de ser hijo, deja de ser hermano, obviamente pierde todo tipo de vocación hereditaria, como así también la familia de origen carece de toda vocación hereditaria respecto del hijo adoptado. Y esta situación jurídica, todos estos derechos y todos estos deberes, se trasladan a la familia del adoptante. Es decir, es hijo del cónyuge si hubiese sido una adopción unilateral, es nieto, es primo, es hermano de todos los integrantes de la familia nueva, de la familia del adoptante. En la adopción simple, solo se confiere el estado de hijo respecto del adoptante, pero no se rompe todo el vínculo jurídico con la familia de origen, ni mucho menos se adquiere ningún tipo de vínculo jurídico con la familia del adoptante. Esto significa que jurídicamente hablando, el adoptado en una adopción simple no es nieto, no es primo, no es hermano, ¿sí? No es eso, porque solo tiene el estado de hijo respecto de la persona que lo adoptó. ¿Cuándo se hace una adopción simple o una adopción plena? Depende fundamentalmente del vínculo que tenga con la familia de origen, si es que lo tiene, y a su vez tiene que ver mucho con la edad del adoptado. Si se trata de una persona que ya tiene algunos años y que tiene algún tipo de vínculo, aunque sea circunstancial, conocida, se acuerda de quiénes eran sus familiares de origen, y la verdad es que lo más probable es que el juez confiera una adopción simple y no una adopción plena. Justamente por esta cuestión del derecho a la identidad y la conveniencia de mantener cierto vínculo con la familia de origen. Si se trata de un bebé recién nacido, lo más probable es que la adopción sea una adopción plena y que no haya, en la medida que no haya contacto, lo más probable es que sea así. Obviamente, ¿qué pasa con el apellido? Es decir, el nombre, lógicamente, va a ser el nombre que, si se trata de una persona adoptada que ya tenía un nombre de pila, lógicamente se va a respetar. Es muy raro que un juez autorice a cambiar un nombre de pila. Se podrá adicionar otro nombre, si el adoptante podrá elegirle otro nombre para adicionarle, sí. Ahora, cambiarle el nombre es como cambiarle abruptamente la identidad a una persona que ya viene siendo nombrada por un nombre, cambiárselo por otro. Estamos hablando de nombre de pila. Podría existir que por algún motivo muy circunstancial, muy excepcional, y por determinadas reglas establecidas también en cuanto a lo que son mismos las del artículo 63, que ya vimos, podría ser que un juez autorizase a cambio del nombre o del nombre de pila, pero eso realmente lo veo como algo excepcional. ¿Qué pasa con el apellido? Si se trata de la adopción plena, el artículo 626, creo que es, a ver, déjenmelo mirar, 626, sí, 626, dice que si se trata de una opción unilateral,
lleva obviamente el apellido de la persona que lo adoptó. Y si tiene doble apellido, debe mantenerse. Y si se trata de una adopción conjunta, es decir, dos progenitores, se aplican las reglas del hijo matrimonial. En cuanto al apellido de origen, en la adopción plena, como dijimos, en la adopción plena, el adoptado pierde todo vínculo con la familia de origen, en principio, pierde el apellido. No va a estar incorporado el apellido de su familia de origen en la adopción plena. No obstante, a petición de parte y por excepción, y mediando razones fundadas en el derecho a la identidad, tendría que haber ahí una cuestión muy circunstanciada, el juez podría autorizar que el apellido de origen del adoptado se incorpore en cualquier lugar, antes o después, del apellido del adoptante o de los adoptantes si se trata de una adopción conjunta. Pero esto es algo más bien excepcional, porque, insisto, por definición, en la adopción plena, el adoptado pierde vínculo jurídico con la familia de origen. Estamos hablando de vínculo jurídico. Si se trata de una adopción simple, la cuestión está regulada por el artículo 627, el artículo siguiente, que dice que el adoptado que cuenta con, o sea, el adoptado lógicamente adquiere el apellido del adoptante, eso siempre es así. Ahora, la posibilidad de incorporar su apellido de origen es bastante más flexible, y si se trata de una persona que tiene un grado de madurez y edad suficiente como para solicitarlo, o bien lo pueden pedir los propios adoptantes, digamos, como para preservar y mantener la identidad también de esa persona adoptada, es muy probable que el apellido de origen se mantenga también en algún orden que pueda ser acordado o que en su caso, fije el juez. Si no existe esta petición, bueno, nada, se aplican las reglas de la afiliación, de la adopción unilateral o bilateral o conjunta, como si fuera la adopción plena. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el cambio de nombre? Es decir, ¿yo me puedo cambiar el nombre libremente? ¿A ustedes qué les parece? Mientras de paso tomo un mate para refrescar la garganta. ¿Debe mediar una justa causa o no? A ver. Imagínense, un hijo que le pusieron Indio de apellido y anda por ahí cuando es mayor de edad o por determinadas circunstancias se quiere, o sea, sería muy difícil para el orden público que todos anduviéramos cambiándonos el nombre todo el tiempo, ¿no? Y por eso digo que debería mediar una causa justificable que hiciera posible que por alguna razón uno tendría que cambiarse el nombre. Es muy correcto lo que dice Claudia. Existe un principio que es el principio de la inmutabilidad. Es decir, justamente hacia la seguridad jurídica, lo que señala Claudia, hacia la seguridad jurídica que uno mantenga el nombre a lo largo de su vida. Es decir, las relaciones jurídicas son seguras en tanto y en cuanto yo sigo siendo quien soy y me siguen nombrando, o sea, pueden identificarme, porque acá volvemos a lo de siempre. Los atributos inherentes a la persona tienen que ver con la identificación de la persona. No es lo mismo celebrar un contrato con Lucas Trobo, de Estado Civil divorciado, mayor de edad, que celebrar un contrato con Juan Pérez, menor de edad, casado y emancipado, o menor de edad, sin casarse, o soltero, o viudo, o sea, no es lo mismo, porque las consecuencias jurídicas son diferentes, y a su vez, si yo quiero exigir el cumplimiento de esas obligaciones, tengo que saber con quién he celebrado el contrato, y a quién se las puedo exigir. Entonces, si yo voy cambiando, podría darse la situación, que se vayan cambiando. No sé si ustedes sabrán, no sé si ustedes, ahora cuando estoy diciendo esto me acordé. La ley de identidad de género permite que uno pueda cambiar el nombre, y es un justo motivo en lo que señala Claudia, que pueda, lógicamente, obtener un cambio del nombre en función de la identidad que se autopercibe. La ley incluso no exige un cambio estético. Yo puedo seguir teniendo esta barba y siendo pelado y autopercibirme Claudia e ir al registro a cambiar mi nombre. Puedo hacerlo perfectamente, ¿sí? Obviamente tengo que explicárselo, pero lo puedo hacer. ¿Bien? Ahora, como todo derecho, no puede ser ejercido abusivamente. Y hubo un caso, hace unos años, no sé si ustedes se acordarán, hace 2 o 3 años no más,
de una persona, de un señor, un varón, que, Cacho, no sé, Carlos, qué sé yo, no sé, me acuerdo si fue en Formosa, en Tucumán, en Santiago del Estero, pero fue una provincia de por ahí, que intentó... ¿Eh? En Mendoza fue. En Mendoza, ahí está, en Mendoza. Que, bueno, a ver, contalo vos, Mario, a ver si así ejercitamos la oralidad. Decidió cambiarse el nombre, ponerse el nombre de mujer, cuando, no sé si fue a los 59 o a los 60 años, y después pidió los derechos de jubilación al cumplir los 60 años. Entonces, creo que lo jubilaron, no sé en qué quedó, no sé. No, justamente, porque era un ejercicio abusivo de ese derecho. En realidad, lo que se había demostrado es que este señor había ejercido el derecho que le procuraba la ley de identidad de género, en realidad, no porque se autopercibía como mujer, sino porque de esa manera se jubiló antes, porque por ser mujer se jubilaba con menos edad que siendo hombre. Sí, es verdad esto. Entonces, ¿tenía motivo para cambiarlo? Sí, pero en realidad ese cambio finalmente resultó que no era justo. O sea, ese cambio de identidad fue un ejercicio abusivo del derecho. Claro, cuando hablábamos el otro día de el abuso de derecho, esto es un ejercicio abusivo del derecho, es torcer la finalidad para la cual fue creado y conferida la facultad de la ley. ¿Sí? Pero bueno, ¿coincido? No, decía que a veces también, aún no sé si siendo una situación dolosa o no, lo que sí aparece es que ciertas veces, aún permitido por la ley, genera determinados perjuicios contra, por ejemplo, un menor, ¿sí? En el que en el transcurso de 3 años le cambiaron 3 veces el apellido, pobre criatura, porque lo iba reconociendo las parejas sucesivas de la madre. ¿No? Sí, sí, eso Entonces, también ¿hasta qué es punto un eso horror. no es vulnerar un derecho a la identidad de un niño? Totalmente. Cuando hablamos de cambio de nombre, el principio que rige es efectivamente que señala Claudia de la inmutabilidad. Es un principio relativizado, es decir, antes era como más a rajatablas, en la ley anterior era como más a rajatablas. Hoy en día, el artículo 69 del Código dice que uno puede cambiar el nombre, o sea, el prenombre, el nombre de pila, o bien el apellido, cuando existen justos motivos que uno se los pueda explicar al juez. Es decir, y luego establece una serie de ejemplos o de casos en los que se consideran justos motivos. Esa enumeración que ahora vamos a ver es una enumeración, no es taxativa, es decir, no es una enumeración cerrada, sino que más bien es una enumeración ejemplificativa que no estaba en la ley anterior y que de alguna manera lo que demuestra es que esta garantía o este principio, hablemos con propiedad, este principio de la inmutabilidad viene de alguna manera siendo relativizado. El catálogo de lo que se consideran justos motivos incluye motivos religiosos, motivos sentimentales, el hecho de que el nombre hubiese sido públicamente deshonrado, es decir, yo no sé si yo me llamara de apellido, ¿cómo se llamaba Videla, el dictador? No puedo acordar el nombre de Videla. Bueno, si me llamara exactamente igual, o si yo me llamara... Rafael, si yo me llamara Jorge Rafael Videla, y a mí la verdad que aun cuando no tuviera nada que ver con Jorge Rafael Videla, a mí la verdad es que, digamos, en la sociedad actual parece ser un nombre deshonrado públicamente. Y la verdad es que para mí sería bastante curioso. Y yo creo que es un justo motivo pedirle al juez que me cambie por Jorge Rafael y que me ponga José Pedro o José Rafael Videla, como para cambiarle el nombre. O si tiene un significado ridículo, o si tiene giros injuriosos, o contrario a buena costumbre, o es agraviante, o qué sé yo. O incluso tienen motivos religiosos, qué sé yo, mis padres me pudieron haber sido muy religiosos, me haberme puesto nazareno, y yo haberme hecho budista, o José Jesús Nazareno, haberme hecho budista, y resulta que la verdad es que no me identifican lo más mínimo. O que tenga implicancia jurídica, que me llame Juan Domingo, o que me llame, no sé, ¿se entiende? Evita. Entonces, y pudiera no identificarme políticamente con ese motivo. Entonces, yo esto se lo puedo explicar al juez y puedo obtener el cambio de nombre o bien de apellido.
voy a decir una palabra casi soez, pero hay un caso conocido de una familia de apellido Meo, y que la verdad que era un apellido bastante feucho, digamos, se lo cambiaron, se pusieron Melo, le agregaron una letra para que no sonara tan feo. No obstante, el artículo 69, además, tiene una pequeña enumeración, que insisto, es ejemplificativa de lo que podría considerarse justos motivos, y dice, por ejemplo, cuando la persona que pide el cambio utilizase un seudónimo y que lo hubiese adquirido con notoriedad y, digamos, durante mucho tiempo lo hubiese usado, en cuyo caso puede pedir que le cambien el nombre por ese seudónimo, o bien cuando, como les explicaba, tenga una raigambre cultural, ética o religiosa, o bien cuando hay una afectación a la personalidad, cualquiera sea la causa, siempre que uno se la pueda explicar y la pueda demostrar ante el juez. Ahora, el cambio se hace judicialmente, a través de un proceso judicial que está arreglado en el artículo 70, que tiene sus pautas. Si uno quiere hacer una pequeña rectificación de una Z por una S, de un error de tipeo, qué sé yo, no es necesario acudir al juez, porque no es un justo motivo decir que mi nombre, que es Lucas, le pusieron una Z, o mi nombre Lucas lleva S, pero vieron que hay Luca sin S, y resulta que podrían haber comido la S. Bueno, eso es un error, digamos, material, que se puede resolver directamente ante una presentación al registro de Estado Civil y Capacidad de las personas, pero no es justo motivo en los términos del artículo 69. Los justos motivos son los que ya mencionamos. Pero bueno, uno inicia un cambio de nombre o de apellido por justos motivos, tiene que acudir al procedimiento que establece el artículo 70 del Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son las reglas? La regla es la publicidad, es decir, justamente como está en juego la seguridad jurídica y el orden público, hay que dar a publicidad la existencia de esta petición judicial y hay que publicarla, dice el artículo, en el diario oficial, una vez por mes, durante 2 meses. Esta periodicidad y esta publicación se ha considerado que es insuficiente, porque en general cuando la ley manda a publicar edictos, lo que se llaman los edictos judiciales, para noticiar a la comunidad en su totalidad diferentes peticiones judiciales, lo hace por más tiempo y a su vez lo hace no solo en el boletín oficial, sino que además lo hace en los diarios de mayor circulación, los diarios periódicos de mayor circulación. Ustedes habrán visto infinidad de veces en los periódicos, en cualquiera, los edictos judiciales, donde se publicitan las subastas, los llamamientos a las aperturas de las sucesiones, bueno, nada, o las transferencias de fondos de comercio. Ese tipo de publicidad es la que requiere una acción de cambio de nombre. A su vez, el Ministerio Público, como está en juego el orden público y defiende los intereses de la sociedad frente a Poder Judicial, el Ministerio Público es parte necesaria de este procedimiento como control de legalidad. A su vez, esta publicidad abre un plazo de apertura, perdón, valga la redundancia, abre un plazo de apertura. Trobo, estás cansado ya. Abre un plazo de oposición, permite que haya gente que se pueda oponer, ¿sí? Por motivo que fuere, ¿sí? Que es un plazo de 15 días contados de la última publicación. A su vez, previo al dictado de la sentencia, el juez tiene que oficiar a todas las reparticiones públicas sobre la existencia de medidas precautorias con relación a ese nombre. Es decir, tiene que oficiar al registro de la propiedad automotor, de la propiedad del inmueble, de las marcas, es decir, para saber si hay algún tipo de medida cautelar relativa a ese nombre o relativa a esa persona. Porque aparte ustedes tienen que pensar que luego el efecto que produce el cambio de nombre es que hay que rectificar la partida del titular, la partida de sus hijos, la partida de matrimonio, y a su vez tiene que rectificarse las escrituras tratativas de dominio, los títulos automotores, las marcas. Si participan en una sociedad, hay que modificar las actas de la sociedad, es decir, hay que modificar todo donde está registrado ese nombre. Por eso es que el procedimiento es un procedimiento judicial con todos esos recaudos. Y finalmente, para terminar, porque ya es la hora, el artículo 71 establece lo que se llaman las acciones de protección del nombre. Y dice que digamos, hay 3 tipos de acciones que pueden ser ejercidas por el interesado y si ha fallecido por sus descendientes, cónyuge o conviviente, para reclamar además los daños que se puedan emerger
en virtud de estas tres acciones. Puede ser la acción de reclamación o reconocimiento cuando alguien ha negado o ha desconocido el derecho a usar de un nombre, entonces esta acción lo que tiene por objeto es obligar a quien impide que yo use mi nombre a hacerlo cesar en esa conducta y pueda, digamos, obtener una reparación también del daño. A su vez, también está la acción de, perdón que estaba leyendo un mensaje de WhatsApp, también está la acción tendiente a defenderme frente a la usurpación o la impugnación del nombre, cuando me es usurpado el nombre y es utilizado por otra persona. Obviamente no es el caso de homonimia. Si hay otro Lucas Trova dando vuelta por la vida, tendría el mismo derecho que yo a usar el nombre, pero tiene lugar cuando se utiliza el nombre propio y se hace conocer, y hay como una suerte de suplantación de la identidad también. Y también está la acción tendiente a proteger el buen nombre, o que no se, digamos, que no se utilice maliciosamente con fines comerciales o para designar productos o con fines industriales, con lo cual ahí también hay una acción tendiente a proteger la utilización de ese nombre y a su vez también a obtener la indemnización del daño que esa utilización de tipo comercial pueda tener respecto del nombre. Estas las sobrevolé, mírenlas un poco con mayor detenimiento luego en casa. ¿Alguna duda, chicos, de este tema? Bueno, la semana que viene creo que vamos a hablar sobre persona jurídica. No obstante, quiero que se queden tranquilos con lo siguiente, que el examen es un día jueves y está previsto una clase de repaso el día anterior, que la voy a dar yo. Como siempre, las clases de repaso valen mucho la pena. No porque sean una magistralidad, sino porque ustedes me sacan información que luego ven el día siguiente, cuando les preguntamos. La única cuestión que les voy a pedir es que si ustedes toman la decisión de no presentarse, me lo hagan saber. Lamentaría mucho, yo prefiero que se presenten, aún flojos de papeles, pero me lo hagan saber para ir organizando el tema del timing. Y a su vez, si eventualmente tienen algún conflicto de horario de tipo excepcional, laboral o qué sé yo, también me lo hagan saber por vía mail. Preferiría que estén disponibles como en cualquier mesa oral. Uno cuando da orales tiene que esperar a que lo llaman. Yo imagínense que con la letra T, cuando se utilizaba el sistema alfabético, me he pasado días enteros en la facultad sin que me llamaran, me he ido a dormir a mi casa y he vuelto al día siguiente, y en una oportunidad me pasó de ir 3 veces. El tercer día me tomaron. Nosotros vamos a agotar la lista en el día, vamos a arrancar a la mañana, y vamos a seguir la lista de los que vayan apareciendo en el Zoom. Lo vamos a hacer por Zoom, si nos provee la facultad. Si la facultad no nos provee de Zoom, porque vamos a estar muchas materias tomando juntos, lo haremos por videollamada de WhatsApp. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, es una manera muy sencilla de hacerlo. Obviamente tienen que tener cámara, por más defectuosa que sea, cámara de computadora, de teléfono, lamentablemente tienen que tener. Si tienen algún problema de conectividad, algún problema de como dicen en los aviones, devices, de algún problema de aparatos, tienen que comunicarse con la Secretaría Estudiantil, de Bienestar Estudiantil, para ver de qué manera se provee. Creo que la facultad tiene computadoras en la facultad, con Wi-Fi, a donde ustedes pueden ir a rendir los exámenes. Profesor, ¿podría decir su mail al que le podría escribir? Mi nombre, Lucas Trovo, bien, soy muy mayor, lucastrovo@hotmail.com. Gracias. Las personas mayores, Claudia, tenemos nombres, nuestro mail es el nombre, Hotmail, como Dios manda. Ayer y .com, es tan viejo que ni siquiera tiene el AR, es .com, debe tener 25 años el mail ese. El mío es igual y no me considero mayor. Ah, bueno. Lo sacaron tus padres cuando eras chiquita. Claramente. Cuando vimos ancianidad ayer, descubrí que estoy a 13 años de declararme anciana, o sea que... Sí, lógico. Vos tenés la misma edad que yo, no, vos sos más chica que yo. Yo tengo 47, vos sos más chica que yo. Yo estoy ya casi un anciano. Claro. El horario del examen es entonces no es el horario del examen a las 18:30. No. Ah, no. Bien. No, yo no, por porque es oral. el trabajo.
No, porque es oral. Nosotros, si existiera la posibilidad de que se pidan el día en el trabajo, es ideal, porque es oral, y yo dependo un poco no he hablado todavía con los docentes de la cátedra, pero lo más probable es que arranquemos a la mañana. Bien. Nos va a llevar 4 o 5 horas, ahí también, tomar el examen. Y lo más probable es que lo hagamos a través de un Zoom, y ustedes van a ir entrando, les voy a proveer el link, por supuesto, y van a ir entrando y van a quedar en sala de espera. Yo lo que puedo, la mayor facilidad que les puedo dar, si son muchos que veo en sala de espera, es y periódicamente sacar una foto para que ustedes vayan viendo el orden en el que están en la sala de espera, y mandárselos por WhatsApp para que vayan viendo más o menos a dónde están. Porque ustedes en la sala de espera no saben si están primeros o últimos. Yo sí Profe, lo pero veo. lo va a organizar, le hago una consulta, ¿lo va a organizar por apellido? Porque a mí me No. pasa lo mismo que usted. Yo terminé de rendir el cuatrimestre pasado a las 9:30 de la noche. Por No. eso le No, preguntaba. no, lo voy a hacer, Alejandra, lo voy a hacer a medida que me aparezcan en la sala de espera en el Zoom. Perfecto. Si lo hago por listo. Zoom, es a medida que me aparezcan en la sala de espera. Si lo hacemos por videollamada, bueno, ahí sí tendremos que establecer un criterio, porque yo los voy a ir llamando. Es decir, Claro. en la videollamada vamos a tener, todos ustedes, todos los que se vayan, vamos a crear un grupo de WhatsApp para todos los que se vayan a presentar, y yo voy a ir sacando los números de ahí, y ahí sí les voy a publicar un orden. Y también, periódicamente en el grupo de WhatsApp, voy a ir diciendo, bueno chicos, vamos por tal, para que ustedes ya más o menos se ubiquen en la lista que van a tener predeterminado. La mesa se va a dividir, ¿sí? Nosotros somos 5 docentes, ustedes conocen a 3, pero en realidad somos 5. Ustedes van a tener, ustedes tienen clase con la doctora Martín Vela Pérez y Martín Vela. y Pérez, Florencia Pérez, ¿no es cierto? Sí. Sí, Díganme que sí, porque ya estoy un poco mareado. Sí, correcto. profesor. Bien, perfecto. En principio, ustedes van a rendir con alguno de nosotros 3. La mesa se conforma de 2 docentes. Pero, si son muchos, porque yo creo que, no sé en cuál, hay una de las comisiones que son más que en la otra. Puede ser que los mande a la otra comisión, pero los docentes, es decir, tenemos la misma línea, el adjunto a cargo soy yo, y trabajamos con la misma línea de trabajo, valga la redundancia, así que da igual en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? No. Sí, yo ¿puedo hacer el examen con los auriculares de conexión o no? Sí, por supuesto. Porque mi casa es muy chiquita y están todos los vecinos gritando, charlando, reciben visita y se siente todo. ¿Está bien? Por Sí, eso. por supuesto. No, por supuesto. Lo único que no pueden hacer es... es tener algo yo les digo, de yo la les voy a decir una materia cosa. a 360 grados alrededor de la Yo computadora. lo que les digo es una cosa. Al minuto y medio nos damos cuenta de la persona que está leyendo. Sí. Es todo lo que les digo. Al minuto, no tarda un minuto y medio, porque aparte se podrán imaginar que yo con el otro docente que vamos a tomar, no estamos yo estoy en mi casa, yo no voy a tomar, no va a venir la otra docente a sentarse al lado mío, va a estar también en su casa, en pantufla, del mismo modo que yo estoy ahora, ¿sí? Y nosotros nos comunicamos por WhatsApp, y nos ha pasado infinidad de veces de comunicarnos mientras están hablando ustedes. Che, está leyendo, ¿no? Sí, está leyendo, fíjate en la vista. O sea, es muy fácil darse cuenta en una pantalla, porque aparte yo les tomo a ustedes, o sea, los zooms, esto los hago en computadora, la pantalla de ustedes, o sea, la cara de ustedes me aparece en primera plana, yo me doy cuenta rápidamente, no es tan difícil. Así Sí, que, es lo mismo, es una mirada, hay que mirar a la cara. Por eso. lógico, y a su vez, la persona que mira así tan derecho a la cámara, es porque te está leyendo en la pantalla. No, quizás Me lo pasó de una vez, lo de la me pasó una compañera- vez, y yo hago esto, escuchá. Ustedes escuchan esto, el ruidito del mouse. Sí. Bueno, me pasó de escuchar un mouse, Claro. que iba bajando y buscando los archivos en la computadora, en la misma pantalla a la que estaba mirando. Eso se nota, chicos. No lo intenten porque se nota. La pantalla es infinitamente mucho más trucha, mucho más
ostensible que de lo que ustedes creen. Mucho más. Los profesores de metodología, por ejemplo, el cuatri pasado no permitían auriculares. Por eso... ¿No permitían auriculares? No, dijeron que sin auriculares. Porque, perdón,